Estamos otra vez en los vídeos del curso de Boat Diving. En el vídeo anterior nos quedamos en esta diapositiva, en la diapositiva donde salía el Josu, y vamos a hablar sobre el cuadro orgánico, ¿vale? ¿Qué es el cuadro orgánico de una embarcación? Vale. El cuadro orgánico, todas las embarcaciones, todas tienen un cuadro orgánico, que es la distribución de trabajos dentro del barco, ¿vale? ¿Qué responsabilidad tiene cada tripulante, cada pasajero, qué responsabilidad tiene dentro del barco, ¿vale? En las embarcaciones, naturalmente, en las embarcaciones pequeñas, no hay un libro, no hay un cuadro orgánico realmente escrito, ¿vale? Pero se sobreentiende cada uno debería saber cuáles son sus funciones dentro de la embarcación para lo que está previsto esa embarcación. En nuestro caso es una embarcación de buceo, ¿vale? Y sí que todas las embarcaciones tienen su cuadro orgánico, pero nosotros aquí vamos a centrarnos en el cuadro orgánico de la Planktoncita, que es la embarcación que tenemos nosotros aquí en Plankton, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver el cuadro orgánico de la Planktoncita, ¿vale? El cuadro orgánico sobre todo distribuye los trabajos en función de la emergencia, ¿vale? Cuando tenemos una emergencia a bordo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vale, pues esto sería un poco lo que el cuadro orgánico nos dice, el cuadro orgánico de la Planktoncita nos diría. Vale, el patrón, ¿vale? El patrón es el responsable de la seguridad a bordo, aparte de tener que pilotar la embarcación. El patrón es el responsable de la seguridad a bordo. Por lo tanto, lo que él diga va a misa, ¿vale? Lo que él diga no se le discute y se hace y punto. ¿Por qué? Porque si algo va mal, a quien le van a estirar las orejas va a ser a él, ¿vale? Entonces hay que tener un respeto a sus decisiones siempre, ¿vale? El patrón es función del patrón tener la embarcación siempre en servicio para realizar... va a quitar un poco de luz de atrás, no puedo. Tener en servicio para realizar la actividad que está prevista y pilotarla. O sea, él es el responsable de que la embarcación pues, tenga el combustible, tenga los cabos, el aire, los balones estén llenos de aire, que los motores arranquen, que la sonda funcione, ¿vale? Él tiene que revisar la embarcación antes de cada salida para asegurarse de que está en perfectas condiciones para realizar la actividad que tenemos prevista, ¿vale? Y luego su misión también es pilotar esta embarcación hasta el punto de inmersión y luego regresarnos a todos a puerto, ¿vale? También es su misión impedir que se realicen maniobras o actividades a bordo que puedan constituir un peligro tanto para los participantes como para la embarcación o los equipos, ¿vale? O sea, si alguien está empezando a saltar encima de la embarcación jugando y tal, y él representa que eso es un peligro, que alguien se puede hacer daño o se puede romper alguna cosa, su misión es detener esa actividad, ¿vale? O sea, hace un poco de policía a bordo para que todos, para que nadie se pase de frenado, ¿de acuerdo? Muy bien, o a alguien que se le ocurre saltar al agua mientras la embarcación está en marcha, ¿vale? Pues su misión es impedir que esas cosas pasen, ¿vale? Impedir que alguien ponga en riesgo a sí mismo, a la embarcación, o a los equipos, o al resto de la gente que está embarcada, ¿vale? Asegurar una perfecta señalización de las maniobras de las operaciones de buceo, ¿vale? Cuando nosotros ya estamos debajo del agua, él va a tener que tener izada la bandera alfa, ¿vale? La bandera alfa es aquella bandera de color blanca y azul, no es la roja con la raya blanca, ¿vale? La bandera alfa es aquella blanca y azul, que al trozo azul le falta, a la parte de azul le falta un triangulito, ¿vale? Esta es la bandera alfa. Esta bandera en el Código Internacional de Señales significa la letra A. Por eso se llama la bandera alfa, pero cuando está izada sola, si está con un grupo de otras banderas, está con otras banderas, pues a lo mejor representa una palabra, ¿vale? Pero si está sola, significa que hay gente debajo del agua. Y el resto de embarcaciones tienen que dejar una distancia de 50 metros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos señalizar las operaciones de buceo? Pues normalmente en la Planktoncita va a haber una bandera blanca izada, ¿vale? Y si además estamos en una zona de poca profundidad
y es una zona de paso de embarcaciones, seguramente dejaremos una o dos boyas con su correspondiente bandera alfa, marcando una zona, marcando la zona de inmersión, ¿vale? Si es una inmersión profunda ya entendemos más de 8 o 10 metros, o sea, muy grande tendría que ser el barco para que nos pasara por encima y nos hiciera algo, ¿vale? Entonces, si es más de 8 o 10 metros de profundidad, pues solo con la bandera de la embarcación, de la protoncita, es suficiente. Si vamos a estar buceando en una zona de poca profundidad, pues a lo mejor tenemos que poner más boyas, más señales, más banderas para marcar una zona más extensa, porque igual nosotros estamos más lejos de los 50 metros de seguridad de la planctoncita, ¿de acuerdo? Vale, pues esto sería funciones del patrón. Patrón también se asegurará de que el motor de la embarcación está desembragado cuando los submarinistas estén al lado del barco, ¿vale? Aquello que antes de saltar al agua siempre se le pide permiso al patrón. ¿Por qué? Porque el patrón necesita desconectar el motor, ¿vale? Cuando ya empezamos a saltar al agua, la barca tiene que estar sin motor, o sea, la hélice no tiene que dar vueltas. Por lo tanto, hay que pedirle permiso al patrón. Patrón, ¿puedo saltar? Y él te dirá sí o no en función de si él ya ha conseguido posicionar la embarcación y quitar la hélice, y desconectar la hélice. Si él todavía está posicionando la embarcación, quiere decir que está maniobrando, quiere decir que todavía tiene la hélice en marcha, no nos va a dejar saltar, ¿de acuerdo? Lo mismo cuando regresamos a subir a la embarcación, ¿vale? Cuando tiene gente al lado de la embarcación esperando para poder subir a bordo, la hélice también tiene que estar parada, ¿vale? Y entonces él tiene que asegurarse de que nadie va a quedarse descolgado, porque mientras tenga gente alrededor del barco, él no va a poder maniobrar. Él va a tenerse que quedar al pairo o tenerse que quedar enganchado al fondeo o al pairo. Y al pairo es dejarse llevar por la corriente, ¿vale? Yo me dejo llevar por la corriente, la barca se deja llevar por la corriente, los buceadores que están al lado del barco también nos estamos dejando llevar por la corriente, por lo tanto, todos estamos dentro de la misma masa de agua, todos nos estamos moviendo simultáneamente y tenemos la sensación de que no nos estamos moviendo. Realmente sí, porque luego cuando miramos dónde hemos dejado la boya de fondeo, se ha ido una milla, ¿vale? No, la boya se ha quedado quieta, los que nos hemos ido nosotros. Pero el hecho de que todos estamos al pairo, todos estamos moviéndonos dentro de esa masa de agua, tenemos la sensación de que no nos estamos moviendo, ¿vale? Si la embarcación está fondeada, bueno, pues la embarcación va a quedarse parada, pero los buceadores estamos al pairo, ¿vale? Entonces tenemos que estar pendientes de que la corriente no nos aleje de la embarcación, porque mientras tenga buceadores al lado, no va a poder poner motor para maniobrar y venir a buscar, ¿de acuerdo? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Y tiene que conocer la localización del punto de transfer. ¿El punto de transfer qué es? Vale. Cada inmersión que nosotros realizamos aquí en Plankton Diving tiene su plan de emergencias y evacuación específico. Cada una de las inmersiones, ¿vale? Porque así lo ordena el decreto 550/2020, ¿vale? Cada inmersión tiene que tener su plan de emergencias específico, y dentro de ese plan de emergencias y evacuación específico habrá un punto de transfer. ¿Qué es el punto de transfer? Cuando algo sale mal, cuando yo tengo que evacuar una víctima, ¿dónde la tengo que llevar? Porque a veces podemos decidir que el punto de transfer no tiene que ser el puerto de salida, porque a lo mejor estamos más cerca de otro puerto y va a ser mucho más rápido dejarlo en el puerto de la Mella para descargarlo en la ambulancia que no volver hasta Calafat, si es que estamos más cerca de la Mella que de Calafat. Dependiendo de lo que diga el plan de emergencias de evacuación, pues tendremos un punto de transfer u otro punto de transfer, ¿vale? Para transferir nuestra víctima a los servicios de emergencia, ¿vale? Pues el patrón tiene que conocerlo. No solo tiene que conocer el puerto base donde está la embarcación, sino que tiene que conocer todos los puntos de transfer que están especificados en los diferentes planes de emergencia y evacuación de cada una de las inmersiones, ¿vale? Entonces, esto es faena del patrón. Vale. Más cositas dentro del cuadro orgánico, ¿vale? En caso de emergencias, todos tenemos una función a bordo, ¿vale? Todos tenemos una función a bordo. El tender es el ayudante, ¿vale? Normalmente el tender puede ser el guía de buceo o puede ser un marinero que llevemos adicional en aquella salida de buceo, porque hemos decidido de que nos hacía falta un ayudante, ¿vale? Un ayudante para ayudar a equipar a los buceadores o para ayudar en las maniobras al patrón, lo que sea, ¿vale? El tender.
Será función del tender, si hay, normalmente no tenemos tender, el tender, el guía de buceo es el que hace de tender, pero si tenemos un tender, velar por la correcta estiba del material, ¿vale? Tiene que vigilar que el material esté bien estibado. Cuando nosotros subimos a bordo, subimos nuestro material, subimos botellas, subimos reguladores, subimos cámaras, subimos un montón de cosas, ¿vale? Todo esto tiene que estar bien recogido y bien estibado, ¿vale? Pues será función del tender vigilar de que todo esto esté correctamente colocado, ¿eh? Y estibado quiere decir que está cogidito con las gomas para que en cuanto salgamos por la bocana del puerto, claro, porque dentro del puerto cuando acabamos de cargar, el mar está plano, entonces la barca no se mueve. En cuanto salimos por la bocana del puerto, que a lo mejor hay un poco de oleaje, pues el barco empieza a hacer así, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Que si el material no está bien trincado, si el material no está bien estibado, se puede mover una botella que se cae encima de un regulador, encima de un pie, encima de una rodilla, ¿vale? Esto puede causar daño al material o a alguien, ¿vale? Pues es misión del tender vigilar de que el material, una vez lo hemos subido a bordo, quede bien estibado. Su misión también es ayudar a los submarinistas a equiparse y desequiparse con seguridad, ¿vale? Hemos dicho que el espacio es limitado, la Platoncita, pues ya los que habéis venido alguna vez, pues ya sabéis cómo es, el espacio es limitado, tenemos que subir, destrincar el equipo de buceo, subirlo encima del flotador, ponérnoslo, ¿vale? Pues va a ser misión del tender de ayudar a los buceadores en esta misión, ¿vale? Lo normal es que por parejas se ayuden mutuamente, pero además va a estar el tender para acabar de echar una mano a quien le haga falta, ¿vale? Para que nadie se haga daño. En caso de primeros auxilios, de tener que administrar primeros auxilios, va a ser el tender el encargado de administrar los primeros auxilios con oxigenoterapia, ¿vale? En la Placoncita tenemos un equipo de oxigenoterapia y, bueno, en caso de necesidad se puede utilizar, ¿vale? Pues será el tender, si no lo organizamos de otra manera, en principio será el tender el encargado de administrar los primeros auxilios y administrar la oxigenoterapia. O, si no lo administra él, él se tiene que encargar de nombrar a uno o dos de los otros buceadores. A lo mejor tenemos tenemos un bombero a bordo. Entonces el tender dice, no, mejor, hazlo tú mejor mientras yo me encargo de otras cosas, ¿vale? Pero en principio sería el tender el encargado de realizar estas maniobras o el encargado de buscar a alguien que las haga, ¿vale? Más cositas del cuadro orgánico. En caso de emergencia, todos tenemos una función a bordo, ¿vale? Esto ya lo hemos dicho antes. El jefe de equipo, ¿vale? El jefe de equipo es el guía de buceo, ¿vale? El guía de buceo o el instructor, ¿vale? El guía de buceo o el instructor. Es el que ha venido con los buceadores para llevarlos a bucear, ¿vale? Normalmente no forma parte de la tripulación, lo que muchas veces pasa en la Placoncita, que el jefe de equipo hace de tender, ¿vale? El jefe de equipo hace de tender, ¿vale? El jefe de equipo es el responsable de la inmersión y tendrá las funciones siguientes. A comprobar de que todo el personal que se sumerja dispone de la titulación necesaria, ¿vale? Antes de subir a bordo, en el briefing, a ver, enseñadme la titulación que tenéis. Si ya nos conocemos, pues ya sé, o a lo mejor sois alumnos de ellos, entonces ya no necesitáis enseñar porque ya lo sabemos, ¿vale? Tendréis que enseñar el seguro, ¿vale? Y la revisión médica, que la revisión médica esté al día. Si no tenéis la revisión médica, ya sabéis que hay que rellenar un papel de autorresponsabilidad conforme vosotros os hacéis responsables de decirnos de que no tenéis ninguna patología incompatible con el buceo, ¿vale? O ha llenado la hoja de autorización. También, si es menor, necesitaremos ver un permiso paterno para realizar la actividad. Más cositas que hace el jefe de equipo. Dotará a la embarcación de seguridad con suficiente personal capacitado para desarrollar el plan de emergencia y evacuación, ¿vale? Tiene que asegurarse de que hay suficiente personal para realizar el plan de emergencia y evacuación. ¿Cómo se hace esto? Pues distribuyendo faenas, ¿vale? El plan de emergencia y evacuación, vamos a ver que si es muy sencillo, pues a lo mejor con 2 personas que se encarguen ya es suficiente. El guía y el segundo guía, o el guía y alguno de los buceadores, de los clientes que tenga más experiencia, pues oye, si pasa esto, tú eres el encargado de echarle una mano, ¿vale? Y se distribuye la faena. También es su misión dotar a la embarcación de aquellos elementos necesarios para la respuesta a una eventual emergencia. Tienes que asegurarse, en la Placoncita siempre hay un equipo de oxigenoterapia, pero va a ser él el que revise que ese equipo está
y está operativo, ¿vale? Que también tenemos un botequín, que también tenemos sistemas para pedir ayuda, sea la emisora, sea teléfonos móviles, ¿vale? Tiene que asegurarse de que todos estos elementos están a bordo. Y que tenemos una boya de posición, ¿vale? Que disponemos de una boya de posición, una boya de eco, o que cada uno de los buceadores tenga su boya de eco, ¿vale? También no permitir acciones que pongan en riesgo las operaciones de buceo, ¿vale? Si alguien se está pasando de frenada, que quiere saltar al agua o está jugando en el barco y está poniendo en peligro operaciones del buceo, juntamente con el patrón, también tiene la misión de impedir estas acciones. Asegurarse de que tenemos un canal de comunicación disponible para pedir ayuda, ¿vale? Le va a pedir al patrón que haga una llamada de comprobación con la emisora, o le va a pedir si tiene cobertura y batería en el móvil, ¿vale? Para llamar al 112. Va a pedir a los buceadores que realicen los checkings previstos, ¿vale? Mirar a ver si lo tenéis todo, ¿vale? Tenéis letras, gafas, que te lleváis todo el material previsto, que todo está en función, comprobar de que tenéis Sharry en la botella, ¿vale? Hacer el checking inicial al subir al barco y antes de saltar al agua, ¿vale? Los check-ins iniciales. Asignar la pareja, realizar el briefing inicial, Si tiene que asignar parejas, normalmente él lo que hará será, si venéis dos ya juntos, que ya sois pareja, de hecho, no os va a separar para poneros con otras personas, ¿vale? Pero si vienen buceadores nuevos que no tienen pareja asignada, va a intentar de que no vayan dos novatos juntos, ¿vale? No va a poner a dos recién sacados el Open Water, que solo tienen 5 inmersiones, juntos, ¿vale? Entonces va a intentar que vaya novato con veterano, ¿vale? Si puede, si no puede, pues a lo mejor se lo pone él, al novato se lo pone él de pareja y ya está solucionado, ¿de acuerdo? Venga, velar para que las operaciones de buceo no comporten ni contaminación, ni depredación, ni expoliación de restos. O sea, si ve algún buzo que intenta llevarse alguna caracola, intenta llevarse algún coral, intenta llevarse alguna pieza arqueológica, si la hemos encontrado, pues tiene que impedirlo, ¿vale? Y si hace falta, cuando hagamos la inmersión, realizar la denuncia pertinente. ¿Por qué? Porque nosotros pues no vamos al agua a destruir, vamos al agua simplemente a disfrutar del medio, y nos interesa que continúe cuanto más tiempo mejor ese trocito de coral o esas cositas que estamos enseñando, y no son buenas prácticas ir a bucear para llevarse cosas, ¿vale? Solo llévate las fotos que quieras y deja el aire que quieres, deja solo burbujas, ¿vale? Pero nada más. Muy bien. Será el encargado también de ordenar la puesta en marcha del plan de emergencias y evacuación, ¿vale? En el momento de salir del agua va a pedir al patrón, oye, haz las llamadas pertinentes para iniciar el plan de emergencias y evacuación. Y se va a encargar de organizar la subida a bordo de la víctima y organizarlo todo, ¿no? Como hemos dicho, no va a ser el encargado de administrar los primeros auxilios, eso es el tender, pero muchas veces lo que pasa es que el guía de buceo, o sea, el jefe de equipo y el tender son la misma persona. Entonces, a lo mejor lo que hará será delegar en el patrón las llamadas de emergencia para poderse centrar en la realización de los primeros auxilios, o si hay alguno de los pasajeros pues tiene capacidades suficientes, pues es un rescue diver con el primeros auxilios, o es un bombero que por su oficio pues ya tiene, o un médico, pues a lo mejor delega en esta persona para realizar los primeros auxilios, y él se dedica a organizar la emergencia, ¿vale? La resolución de la emergencia, ¿vale? Venga, y su misión también es coordinar la aplicación de los primeros auxilios o encargar, vale, lo que acabamos de decir, ¿vale? Si hay algún pasajero que tenga cualidades para realizar los primeros auxilios, pues le va a delegar en ese pasajero esas cualidades. Todo esto se enseña en el curso de Rescue Dive, ¿vale? Aquí solo estamos hablando del cuadro orgánico de la embarcación, ¿vale? Las diferentes faenas que hay que hacer. Algunas de estas trabajos quedan determinados por el plan de emergencias, ¿vale? Pero el plan de emergencias es otro curso y el Rescue Diver también es otro curso, ¿vale? Donde ampliaríamos mucho más estos conocimientos, y ya desde aquí ya os pido que pongáis en lista estos cursos porque son importantísimos de tener. El Rescue Diver, el primeros auxilios y, si queréis, el de plan de emergencias y evacuación. Venga,
Más cosas que nos dice el cuadro orgánico. En caso de emergencia, todos tenemos una función a bordo. ¿Cuál será la función? La función de los submarinistas, de los clientes. Y sí, el hecho de ser un cliente, el hecho de ir pagando, no te exime de tener que realizar cosas, ¿vale? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Bueno, pues comprobar que el compañero lleva todos los elementos de seguridad. En el check-in, ¿vale? Sí que el jefe de equipo va a venir y va a revisaros después a todos, pero lo normal es que por parejas os ayudéis a equipar y comprobéis que lleváis todo, ¿vale? ¿Qué son los elementos de seguridad? Pues todo aquello que determina el decreto 550/2020, el listado de cosas que tenemos que llevar. Que si aletas, que si gafas, que si el tubo, que si el lastre, que si el jacket, que si el regulador, que si todo funciona, que si todo está bien, utensilio de corte, linterna, ¿vale? Que todo está bien y todo está bien colocado y funciona, ¿de acuerdo? Que tenemos aire, ¿vale? Todo esto es función de cada uno de los clientes, comprobarlo de sí mismo y del compañero. Estar pendientes de que el compañero no presente síntomas de narcosis durante la inmersión o hiperoxia durante la descompresión si estamos utilizando oxígeno, ¿vale? Pues hay que estar pendiente del compañero. No puede ser que, ay, ¿dónde está tu compañero? No sé, hace rato que no lo veo. No, eso no tiene que pasar, ¿vale? Siempre tenemos que estar pendientes del compañero a ver si le pasa, ¿vale? Comunicar al jefe de equipo cualquier problema detectado durante la seguridad, sea antes de saltar al agua o durante la inmersión, ¿de acuerdo? Si, oye, es que, mira, mi regulador pierde, ¿vale? Oye, jefe de equipo, mira, mi regulador pierde, a ver qué solución le podemos dar, ¿vale? Pues a veces en la planctónica llevamos reguladores de recambio, puede cambiar, ¿vale? Pero no os quedéis con la duda, no os quedéis con la información. Al jefe de equipo le interesa saber cuáles son las incidencias, porque él tiene que tomar la decisión de, pues la inmersión no se puede hacer, o tenemos que esperar un poco para que me traigan un material para reponer esto, ¿vale? Esas decisiones las tiene que tomar el jefe de equipo, pero vosotros tenéis la obligación de informarle de las incidencias, porque él no tiene cuatro ojos, ¿vale? Él solo tiene dos y vosotros le podéis ayudar echándole en la mano, dándole toda la información que tengáis referente a la seguridad. Si vuestro compañero pues sufre un desmayo, sufre un percance debajo del agua, tenéis que ayudar a remontar, ¿vale? Avisar a los compañeros, avisar al jefe de equipo debajo del agua y ayudar a remontarlo a superficie, ¿vale? Tal y como se enseña en el Open Water o tal y como se enseña en el curso de Rescue, ¿vale? Si hacéis el Open Water, en el Open Water también hay maniobras para remontar a un compañero del agua y en el Rescue Diver se trabaja mucho más cómo remontar un compañero hasta la superficie. Si hace falta, tenemos que hacer descompresión, nos saltaremos la descompresión, ¿vale? Si es una inmersión normal de Open Water, pues no pasa nada porque la descompresión que tenemos que hacer es solo la de seguridad y si nos la saltamos no pasa nada. Si es una descompresión si es una inmersión ya de nivel técnico, más allá de la curva de seguridad y tenemos que saltarnos las paradas de seguridad, nos las saltaremos y después pediremos que trasladen a la víctima y a su compañero a la cámara hiperbárica, ¿vale? Aunque no tengamos síntomas, pero si nos hemos saltado una descompresión bestia, pues pediremos que se traslade a los dos, no solo a la víctima, sino a la víctima y a su compañero, ¿vale? Comunicar a la superficie mediante boya amarilla, ¿vale? Bueno, esto ya sería para buceo técnico, ¿vale? Normalmente todos debéis llevar una boya Deco, ¿vale? En el buceo técnico se llevan dos, una de cada color. Y la amarilla normalmente sirve para indicar al personal de superficie que tenemos un problema. Como nosotros no podemos, en buceo técnico no podemos salir directamente a superficie, sino que tenemos que hacer las paradas de descompresión, pues cuanto antes yo avise al personal de superficie, al personal que está en la barca, de que tengo un problema, o si a lo mejor me pueden enviar una botella de oxígeno o algo para terminar la descompresión, lo que sea, pues mejor. Entonces allí sí que llevamos dos boyas, ¿vale? Esto no implicaría a los que estéis haciendo el Open Water que tenéis que llevar una boya, pero no dos. Vale. Elementos de seguridad, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos de seguridad a bordo? Pues esto dependerá de la categoría del barco, ¿vale? Esto ya lo explicamos en el vídeo anterior, dependerá de la categoría del barco. Tendrá unos elementos de seguridad o tendrá otros elementos de seguridad. Está estipulado por ley y cada barco tiene que llevar los que le pertoquen, ¿vale? Dependerá también de la distancia que nos alejemos de la costa, ¿vale? Normalmente las inmersiones que hacemos nosotros de buceo estamos siempre muy cerquita de la costa, entonces no hay mucha
tenemos que utilizar el listado número 1 de equipos de seguridad a bordo, ¿vale? Si ya vamos más lejos, vamos a bucear, por ejemplo, a los barcos que están hundidos de la Primera Guerra Mundial, a Mashhad y todos esos que están más afuera, que están ya más lejos de la costa, a más de 5 millas y tal, pues necesitaremos un material adicional, ¿vale? Y normalmente los materiales que nos piden de seguridad serían el fondeo, llevar un fondeo, normalmente llevamos 2, ¿vale? Llevar un equipo de comunicación con el canal 16. El canal 16 es el que las embarcaciones siempre tienen que estar a la escucha en el canal 16 por si alguna embarcación tiene problemas, pedir ayuda por el canal 16. Luego, si tenemos que hablar entre 2 embarcaciones y quedar para ir a tomar una paella y unas cervezas y tal, nos salimos del canal 16, nos vamos a otro canal y allí pues hablamos. Pero el canal 16 siempre tiene que estar disponible para emergencias. El equipo de oxigenoterapia, ya lo hemos dicho, ¿vale? Tenemos que llevarlo, lo llevamos en la protección. Hay equipos de extinción de incendios, ¿vale? Podemos llevar llevamos extintor y llevamos un balde, ¿vale? El balde también está en el listado. Llevamos el aro salvavidas. Claro, nosotros llevamos chalecos salvavidas, llevamos el chaleco de buceo y además llevamos un aro salvavidas. Bueno, pues la normativa dice que hay que llevarlo y lo llevamos también. Llevamos también un equipo de buceo de seguridad, un equipo de buceo adicional, por si hiciera falta para alguien que necesitara hacer una descompresión o lo que sea. Llevamos unas bengalas, los chalecos salvavidas y bueno, todo lo que está en el listado de emergencia. Además llevamos equipo redundante por si cuando embarcamos a alguien se le rompe algo. Llevamos unas gafas, llevamos un regulador de recambio, lo más típico que se pueda estropear durante el embarque, ¿vale? Venga, más cositas. Bien, y hasta aquí este vídeo. Ya os emplazo a ver el siguiente vídeo, pero antes veréis que a mi alrededor van a salir unas pestañitas. Unas para que os suscribáis a mi canal de YouTube, por si queréis estar al día de la formación que voy colgando, ¿vale? Otra es para que vayáis al siguiente vídeo de este mismo curso que estáis siguiendo, ¿vale? Y la última pestañita es para que vayáis directamente a la lista de reproducción donde están todos los vídeos de este mismo curso, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, hasta el siguiente vídeo.